siento muy bien porque cuando somos testigos de las cosas que Dios hace en nuestros hermanos, desde, qué sé yo, Robert, conozco a Robert desde el 2004, 2005, cuando llegaste a la iglesia, Robert, ¿no? Y la diferencia que vemos en el Robert de hoy y el Robert de hace 20 años, diría yo, ¿verdad? Es muy diferente. Y esas son las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Dios nos llama, pero nos llama con un propósito. Nos llama para marcar su firma en nuestra vida. Y que las personas que nos conocen, que ven tu ejemplo, que vieron tu etapa, de dónde tú vienes, puedan ser testigos de lo que Él hace hoy en nuestra vida. Por eso me siento contento contigo, mi hermano, y me sentí muy bien ahí sentado. Una de las cosas que decía, este hombre habla tan lento y tan bien, y yo hablo tan rápido. Pero traten de cambiar el chip. Yo hablo un poquito más rápido, se me va la S de vez en cuando, así que cambien el chip. Me sentí súper contento también con el testimonio de mi hermano Oscar. Y te lo dije allá afuera. Yo dije, oye, pero este hombre pasó por tantas dificultades y con ese estado de bajo perfil, y pasó por una prueba tan fuerte, y a veces uno se le va la luz o se le va el gas de la casa y dice, me estoy muriendo. Y este hombre pasó por toda esa prueba y así con esa calma lo dijo aquí. Yo me sentí de verdad fortalecido con tu testimonio. Igual con el hermano Batista, Carlos Batista, la fidelidad que mostró aquí a su posición como mujer primero. Le decía, yo no dejo mi posición. ¿Ustedes recuerdan? El hermano Batista, no lo veo, tiene que estar por ahí. Ah, está cerca aquí. como con Romeri, sí, tengo que hablar con Romeri. En Óptica, Luz y Vida. Y también el testimonio del hermano Francisco el domingo pasado. Cómo Dios lo viene trayendo, cómo Dios lo trajo desde atrás del anonimato y lo puso en alto. Y hoy en día, una palabra que me dijo el Señor a mí hace mucho tiempo, cuando yo estaba en un proceso de crisis, me dijo, adereza una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y también Dios quiere hacer eso con nosotros. Hay personas que hoy en día nos miran para señalarnos, pero Dios te escoge para que esas personas que te señalan, esas personas que hoy son lo que el enemigo usa para humillarte, delante de ellos, Dios te pone una mesa amplia, te brinda una copa y te dice ponte aquí y te da un lugar de honra. Amén. Eso Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Y cada uno de los expositores que estuvieron por aquí, de verdad me quito el sombrero sobre ustedes. Me dejaron la vara muy alta. Creo que soy el último guerrero, ¿verdad? El hermano Julien, me encantó esa introducción que dio, ese ejemplo del sacrificio que David hizo cuando vino la mortandad, y que David dijo, ¿por qué este pueblo perece? Que perezca yo y mi casa. ¿Por qué tú castigas a este pueblo? Oigan la magnitud. Cuando tú dijiste eso, Julien, yo dije, oye, pero con razón David tenía un corazón conforme al de Dios. David está diciendo, todo el castigo que vino sobre el pueblo, que no caiga sobre ellos, que caiga sobre mí, porque soy yo que he pecado. Otro líder le hubiese dicho, Señor, sigue con ellos, y se esconde. Eso es lo que hace el líder normal. Se pone en un refugio hasta que terminen todas las plagas. David no, David se puso al frente y le dijo que el castigo caiga sobre mí y sobre mi casa. No quiero que se me escape ninguno. Bueno, el hermano Fabián, no pudo venir ese día, pero sí escuché. Y mi hermano Saya, que no está aquí hoy, también. Está por allá mi hermano. Sabe que lo quiero mucho. Cada uno de los testimonios, hermanos, sirven para enriquecer, para fortalecer lo que Dios hace en nuestra vida. Y ellos son ejemplos. Pero cada uno de ustedes representa un desierto diferente. Representa una característica, un momento, representa una realidad distinta. Pero lo que yo le puedo asegurar que en todas esas realidades Dios está presente. Amén. Vamos a leer la palabra en Deuteronomio 8, 2 al 3. Hermano Francis, usted me hace una seña al final. Dice Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo esto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto. Estaba frente a la tierra prometida.
Y Moisés se detiene y comienza a declarar o a recordar toda la ley. Y como ya habían pasado todos los procesos, ya habían visto la mano de Dios obrar, ahora le dice: escuchen nuevamente lo que Dios quiere de ustedes. Escuchen lo que Dios quiere en el momento de abundancia. Todos los guerreros que se pararon aquí presentaron momentos de dificultades, momentos de prueba. Pero en este momento, cuando Dios nos levanta, Él quiere que nosotros volvamos a recordar su ley, a recordar su llamado. El Señor le decía a David siempre: recuerda de dónde te saqué. Y eso Dios nos dice a nosotros también, a cada uno de los guerreros, a cada uno de los que están aquí: recuerda de dónde te he sacado. Mi desierto son muchos. Yo creo que no puedo quizá expresarlo todo, pero hay muchas cosas de mi vida que hoy las recuerdo y me hacen pensar y ser diferente. En el momento del proceso a veces uno quiere como decir: Dios mío, pasa de mí esta copa. Pero después que pasan los procesos, cuando uno está en un momento donde las cosas que uno antes anhelaba, hoy las tiene y las tiene en abundancia, uno dice: verdaderamente Dios ha sido bueno. Verdaderamente tenemos que recordar cada detalle. Y una de las cosas que decía el versículo que leí es: te acordarás. Porque cuando Dios te trae a un momento de abundancia, muchas veces, mis hermanos, nosotros tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar esos detalles de escasez. Yo vengo de una familia muy humilde, al igual que Robert, mi mamá que está ahí, para mí es mi estándar, es una persona que yo la admiro muchísimo y la valoro por todas las cosas que ella representa en mi vida. Mis hermanos están por allá. Veo que mi hermano llegó también ahí. Que se pongan de pie para que lo conozcan también rápido. Ahí está Yan Daniel y Titi, que son mis hermanos. Está su esposa también, vinieron a acompañarme. Bendiciones para ellos. Entonces dice: te acordarás. Y Dios quiere que nos acordemos. Entonces, en esos momentos de dificultades, cuando por ejemplo nosotros en mi casa carecíamos de las cosas, a veces de las cosas básicas, yo a la edad de 11 años, hasta los 11 años, mi vida venía muy bien porque estaba en una familia estable, la provisión de Dios estaba, todo eso. Pero después de los 11 años, mis padres se divorcian. Y entonces, todas las cosas que yo tenía, yo recuerdo que hasta los 11 años, yo era un niño muy inocente. Yo comparo mi edad con la edad de mis hijos y digo: pero ven acá, yo sí era inocente, porque yo no le digo las cosas que yo creía a los 11 años para que ustedes no se burlen, pero era bien inocente. Y los procesos, después de esa separación, mi mamá se fue, yo me quedé con mi papá porque era muy apegado a mi papá, y se fueron mi mamá y se fueron todos con ella, mis hermanos, se fue mi hermana, y yo dije: no, me quedo con mi papá porque él me necesita. Y me quedé allá. Hay una vecina que me conoce de cuando yo era muchacho, Mary, está por ahí. De ese tiempo tú me conoces, Mary, ¿verdad? De hecho, Mary estuvo muy cerca de nosotros ahí porque vivía al lado de mi casa donde yo me crié. Entonces, ahí mi papá entró en una depresión profunda. Yo aparentaba ser fuerte, pero mi papá no. Mi papá lloraba que lo escuchaba el último vecino por mi mamá. Y eso, sí, así era mi papá. Y eso a mí me afectaba porque yo era muy apegado a él. Y de mi papá nadie podía hablar. Él tenía todos sus defectos, él era un macho, un hombre. Yo recuerdo que cuando yo era un niño de menos de 10 años, 7, 8 años, él me llevaba donde sus amantes. Él tenía varias amantes, era un picaflor. Y para mí eso era algo normal, que el hombre pudiese hacer eso. Y él me decía, porque él me tenía también mucha confianza: esa se llama fulana. Yo recuerdo que por aquí, por la calle 4, había una. Mami, tú no sabías eso. Por aquí sí. No voy a decir el nombre porque cuando viene a ver, imagínense. Y me llevaba, y yo admiraba ese macho de mi papá. Es un macho porque, mira cómo. Pero mi mamá eso lo sufría. Y mi mamá aguantaba eso precisamente por nosotros. Pero ella decía: cuando mis hijos estén más grandes, yo voy a dejar este vituperio. Pero para mí las cosas estaban bien. Para mí ella también estaba bien porque yo no veía lo que había detrás. Y luego que nos mudamos, bueno, se muda mami. Después mi papá se casa, yo entro en un estado muy rebelde porque yo no quería una mujer que suplantara a mi papá. Y eso yo lo reflejaba mucho en la casa. Entré en un estado súper rebelde. Estaba en una depresión también porque cuando nadie me veía, a diferencia de mi papá, cuando nadie me veía, yo sí lloraba mucho y clamaba porque eran cosas muy difíciles.
Entonces mi mamá viene aquí, mi mamá después de tener mucho allá, aquí viene y tiene escasez. Una casa pequeña, una situación difícil. Mi hermano Titi estaba pequeño, yo era el más grande. Y yo desde ese entonces, que a los 12 años, por mi papá no soportarme allá, me mandaron pan de mi mamá, 13 años. Entonces ahí vengo a caer donde mi mamá, donde yo no quería estar. Ahí comienza entonces los encontronazos con mi mamá. Yo la celaba mucho y las cosas comienzan difíciles, pero algo que yo comencé a desarrollar fue un sentido de responsabilidad. Desde muy temprano comencé a trabajar, comencé a ayudar en la casa y recuerdo que en un momento de dificultad, cuando sucedió algo en mi vida, yo me sentí como tan solo, me sentí asustado también porque tenía una pareja. A mis 14 años esa pareja quedó embarazada y eso para mí fue como algo diferente, algo fuerte, porque yo decía que yo quería, oigan, a los 11, 12 años, en el proceso de divorcio de mi mamá, yo decía que yo no quería tener mis hijos fuera de matrimonio y que yo no quería tener una pareja que después tenga que dejarla. O sea, que yo no quería divorciarme, no quería que mis hijos pasaran por ese proceso. Y pasó eso, eso me asusté, me sentí un poquito confrontado por la situación. Más adelante el niño no nace, o sea, no tengo un hijo más que lo que ustedes ven ahí. Pero eso me hizo a mí venir al altar. Yo no era cristiano todavía y comencé a buscar a Dios, diciéndole: Dios mío, ayúdame. Comencé a sentir un vacío tremendo. Eso que Robert decía, yo lo sentí también en mi vida. Y comencé a buscar a Dios. Vine a la iglesia, le hice una promesa a Dios, le dije: yo, porque tú has sido bueno, por algunas cosas que me respondió en ese momento, voy a durar 40 días yendo a la iglesia. No yendo a una iglesia, sino a cualquier iglesia, porque yo no tenía conocimiento. Entonces yo todos los días iba a una iglesia. Iba a la iglesia, una iglesia adventista que estaba por aquí, no sé si todavía existe. Iba a la iglesia que estaba aquí en la segunda, creo que se llama Refugio. Y todos los días, a veces estaba muy divorciado de ir a la iglesia y me llegaban como las 5 o 6 de la tarde. Y yo decía: ay, verdad, yo no he ido a la iglesia hoy. Y por ahí me metía en una iglesia mormón, duraba 20, 30 minutos y salía. Yo estaba en toda la iglesia, pero yo recuerdo que en una ocasión, aquí, un miércoles, estábamos en toque de queda. Oigan esto, estábamos en toque de queda y no se podía salir, pero yo decía: yo tengo que cumplir lo que prometí. Y yo en toque de queda salí y pasé por el frente de la iglesia y la puerta de madera de aquella iglesia estaba cerrada. Pero yo escuché, aunque estaba cerrada, escuché como que estaban orando. Y la iglesia tiene una puerta de hierro del lado derecho. Y yo entré, hermano, sin nada, estaban orando. Yo me agarré de la mano como si fuera cristiano. Yo recuerdo que estaba, me parece, no estoy tan seguro, que estaba la hermana Margarita Hernández, Margarita Pérez, creo que era Margarita Pérez que estaba ahí, la que tiene el laboratorio, no está aquí ella hoy, me parece que estaba ella ahí, y habían varias hermanas, y yo me agarré de la mano, y cuando terminó, me fui, ni siquiera saludé y me fui, pero Dios me tocó en ese momento, y después yo volví, y a la única iglesia que iba en los últimos 20 días, era Hebreo 11, y fueron pasando los días, allí me convertí, bueno, no me convertí, sino que seguí yendo, me sentí muy comprometido. Luego que pasan los 40 días que yo cumplo, yo siento como el deseo de seguir buscando a Dios. Y digo, Dios mío, pero ya pasaron los 40 días, ahora yo voy a volver a lo mismo. Yo quisiera seguir, hermano, seguir yendo a la iglesia hasta el día de hoy. Yo recuerdo que después de unos meses dije yo: pero ven acá, yo no me he convertido todavía. Y ahí yo mismo me hice la oración y ya usted sabe. Te acordarás por dónde te ha traído Jehová. Nuestros caminos son distintos, pero todos nos llevan a confiar en Dios. Las pruebas nos llevan a desarrollar nuestro carácter como cristianos. Las pruebas nos llevan a encontrarnos con Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, si nosotros le quitamos su desierto, también le quitamos todos los milagros, todos los prodigios que Dios hizo en el desierto. Si le quitamos el desierto, le quitamos también la apertura del mar. Cuando estaban frente al mar, que Jehová le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Eso se lo dijo. Pero luego de eso también
en el mismo desierto, nosotros vemos que en una lucha contra Amalek, mientras Moisés levanta las manos, el pueblo de Jehová tenía la victoria. Pero cuando Moisés bajaba la mano o se cansaba, el pueblo de Dios, Israel, prevalecía. Amalek, el pueblo de Dios perdía. Entonces, en ese desierto, el pueblo de Israel vio también descender maná del cielo. No se podía cosechar, no se podía sembrar. Y así también son nuestros desiertos. También quiero comentarle que yo en el 2023, de manera repentina, quedo desempleado. Yo nunca había estado desempleado, bueno, por lo menos que lo recuerde. Y en ese momento yo tenía muchos proyectos. Yo ya tenía un apartamento en un lugar bonito de aquí, de Santo Domingo, y estaba comprando otro apartamento con mucho sacrificio, y ya casi me lo estaban entregando. Y cuando me lo entregan, que yo estoy diciendo, bueno, ahora voy a disfrutar. Yo estoy diciendo, le voy a hacer una cancha a los niños, aquí voy a poner un barbecue, y estoy haciendo todo mis medidas. De repente me llaman del lugar donde trabajaban y me cancelan. Entonces, en ese momento como que mi vida cayó totalmente. Y yo dije, wow, pero Dios mío, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora cuando yo quiero comenzar a descansar, a disfrutar todo lo que he trabajado junto con mi esposa? Y ese fue un momento de humillación donde yo lo recuerdo, y las personas que están cerca de mí saben que yo hablo mucho de ese momento, porque habían cosas en mi vida que Dios quería trabajarlas. Yo recuerdo que fui donde los pastores y le dije que oraran por mí, porque yo me sentía, para mí eso fue algo muy difícil. Y también tenía toda la preocupación de todos los compromisos que tenía que trabajar, que tenía que pagar. Y yo recuerdo que en ese momento yo me humillé tremendamente delante de Dios. Yo sé que hay personas que quizás tienen muchas virtudes, tienen muchas capacidades, pueden manejarse muy bien, tienen buenas relaciones interpersonales, pero en mi caso, mi mayor bien es conocer a Dios. Es saber que Él no resiste al que se humilla delante de Él. Él dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y yo fui y me puse en el cuarto de ropa blanca de la casa y comencé a clamar, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame. Y el Espíritu Santo fue escaneando mi vida y fue mostrándome detalles, fue mostrándome cosas que yo tenía, que todavía tenía, que tenía que cambiar. Cosas ocultas que solamente sabemos Dios y yo. Y ese proceso, ese desierto que duró poco, gracias a Dios, ese desierto me hizo a mí cambiar y ser diferente. Y yo recuerdo que en ese momento yo le prometí cosas a Dios y hasta el día de hoy la cumplo. Y quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nuestros desiertos, cada una de nuestras dificultades son para Dios glorificarse. Son para Dios manifestar su poder en nuestra vida. Él dice en Lamentaciones 3:30, dice, porque Jehová no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Es verdad que Él te aflige. Dice el versículo, para afligirte. O sea, no sé si lo pusieron en la pantalla, pero dice que una de las razones por la cual el pueblo de Israel fue llevado al desierto fue para afligirte, para saber qué había en tu corazón. Por ejemplo, cuando Pedro está con Jesús, Pedro se sentía fortalecido porque Jesús representaba su apoyo y él estaba agarrado de Jesús. Y él decía, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. O no así. Aunque todo esto, señalando a sus compañeros discípulos, aunque todo esto, y aquel, te dejen, yo nunca te dejaré. Y más adelante Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado a Dios para que tu fe no falle. Y ese, no sé cómo se llama, donde creo que es el sedazo, ¿verdad? Donde se prueba el trigo. Ese sedazo representa nuestra prueba, pero en ese sedazo es que sale el verdadero trigo. Toda la paja de nosotros, toda la malicia, toda la impureza del trigo, ¿verdad? Se queda o se va con la brisa que representa las pruebas.
Por eso dice, para saber lo que había en tu corazón. No es porque Dios no lo sabe, Dios sabe todas las cosas, pero nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que hay dentro de nosotros. Y vienen las pruebas, y en las pruebas nosotros nos aferramos a Dios, lo que somos trigo. Lo que no son trigo, se van con la brisa. De hecho, hay personas que se van a alejar de tu vida con la brisa, con las pruebas. Hay trabajo que quizás tú lo vas a perder con la brisa de la prueba. Hay actitudes que se van a ir con esa brisa, como pasó conmigo en el 2023. Pero le voy a decir algo. Así como Dios obró en el desierto del pueblo de Israel, desde el 2023 hasta la fecha, o hasta el año pasado, todas las cosas que yo le pedí a Dios, que con mi fuerza trabajando yo no podía lograrlas, produciendo, porque gracias a Dios, desde temprana edad, Dios me ha permitido producir para mi casa. Ese es mi alma ya. Desde temprana edad, Dios me ha permitido producir. Y déjenme decirle, mis hermanos, que en el desierto yo pude primero comprar nuestro apartamento. La visión mía de Jenny era tener una casa propia. Uno se esfuerza mucho para eso. Y no lo compré mientras estaba laborando en una multinacional, una de las más grandes del mundo. No lo compré en ese momento. Lo compré en el proceso de prueba, mis hermanos. El segundo apartamento no lo compré trabajando en las principales multinacionales farmacéuticas que yo he trabajado y que todavía trabajo. No lo compré en ese momento, lo compré en el periodo de desierto. Por eso quiero decirte que en tu desierto, aunque Dios te sustenta con maná, aunque Dios te sustenta con agua de la roca, aunque tú no ves quizá toda la abundancia que tú esperas, pero Dios es tu sustento. Y Dios te va a sustentar. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos en el desierto, que la tuvo el pueblo de Israel, es Amalek. Amalek, y el pueblo de Israel sale, pasa el Mar Rojo, pero luego en su desierto, un personaje llamado Amalek se enfrenta en contra de sus debilidades. Mientras ellos van avanzando, el pueblo de Israel, en la parte de atrás, en la parte de adelante van los guerreros, los fuertes, por si se presenta algo, pero en la parte de atrás quedan las personas más débiles, los ancianos, los niños. Y Amalek, cuando Israel iba en el desierto, decidió atacarlo, pero no por su fortaleza, sino por sus debilidades, en la parte de atrás. Y esa acción pasa mucho en nuestra vida. A veces estamos en un proceso de desierto y Satanás viene a buscar la debilidad en nosotros para atacarnos y para que nosotros nos rindamos a la debilidad. Y esa acción enojó grandemente a Dios. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo, y tendré contienda con Amalek de generación en generación. Y también le dice a Moisés que el pueblo de Israel deberá destruir a Amalek por esa acción que hizo. Porque Amalek representa el pecado, representa la debilidad, representa los deseos de la carne que hay en nosotros. Que en los momentos de prueba, lo que Dios busca, que en ese sedazo queden esas debilidades. Porque a Dios no le agradan esas debilidades. Y Él sabe que a veces en los momentos de abundancia nosotros no podemos, o nosotros no somos conscientes de esas debilidades, como pasaba conmigo. No era consciente de esas debilidades, pero Dios me llevó a ese lugar, como Dios dice en su palabra en el libro de Oseas 2:14, he aquí, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. ¿Por qué Dios te lleva al desierto para hablarte? ¿Por qué? Porque en el desierto nuestro espíritu escucha su voz. No es en el mercado. No es en la monotonía. Es en el desierto. Por eso cada desierto que presentaron mis hermanos, en ese momento ellos escucharon la voz de Dios. En ese momento su carácter fue transformado. En ese momento Dios hizo milagro. Dios trajo sustento. Yo tenía un Honda Accord 86. ¿Ustedes creen que se le va a decir? Yo sé que están esperando que hable del Honda Accord. El pastor. Yo tenía un Honda Accord 86, hermano, de lo que suben las luces. Y yo pasé un desierto fuerte con ese carro. Me quedaba en todos lados, estaba lleno de grasa. Aquí, ¿cuántos se recuerdan de ese carro? Poco, seguro. Ah, mira, mi hermano José lo allá, sí. Que creo que fuiste mi mecánico, José lo es. José lo fue mecánico mío. Hermano, me quedaba en todo lugar con ese carro. Debieron esperar que yo lo lavara porque... Hermano, ese carro a mí me conocían en La Palma porque yo en cada esquina me quedaba.
Y yo recuerdo que, miren, él se vende, que fue un se vende eterno. Ese se vende. Bueno, ese se vende, el sol lo borró. Y después tuve que buscar otra hoja para ponerle otro porque... Hermano, ese carro representó una etapa de mi vida que fue un desierto. Fue un desierto difícil porque yo no tenía experiencia, me quedaba en todos lados. Pero en ese carro, dentro de ese carro, yo creo que hay una foto que yo estoy dentro, que ahí no sé si la pueden poner. En ese carro que representó mi desierto de ese momento, donde yo tenía toda la carencia, hermano, bueno, ese mismo, ahí estoy yo. Bueno, esa era la camisa de los 7 días, venía a la iglesia. Quizás también ustedes recuerdan esa camisa y esa corbata también. En ese desierto, Dios habló a mi vida y yo estaba confiado. Yo creía que Él me iba a bendecir. Y aunque me quedaba, en una ocasión amanecí, pues yo no dejaba mi carro en ningún lado. Amanecí quedado en el 9. Allá, el carro dijo hasta aquí, no prendió, no hizo nada y amanecí ahí. Y en ese tiempo, mis hermanos, yo clamaba a Dios, Dios mío, ¿pero por qué? Duré 3 años con ese vituperio. Y yo, ¿pero por qué? Pero yo no sabía que Dios estaba formando un carácter en mí para 10 años después hacer que yo le quite los plásticos a una jipeta nueva. Hermano, yo le quité los plásticos a una jipeta nuevecita. Yo fui a Magna Motor mientras iba con mi esposa y mis hijos, le iba testificando de ese carro. Y Jenny sabe, porque Jenny pasó mucha lucha conmigo. Y yo le iba testificando cómo Dios me había bendecido. Por ahí está el hermano Joel también, que también fue parte de mi vituperio. Joel Castro, vivíamos cerca. En ese carro, mis hermanos, yo lloré, yo clamé a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión me quedé y yo me puse a llorar delante de una gente que fueron a orar por mí. Fueron uno de los hermanos que usan la ropa larga, así, completo. Y me vieron allá, yo quedado con la cabeza abajo. ¿Y qué voy a hacer con este carro, Dios mío? Y ellos fueron y oraron por mí. Yo lo que hice fue que me fajé a llorar. Y Dios mío, pero ayúdame. Hermano, pero Dios estaba preparando un hombre que más adelante lo iba a prosperar. ¿Con qué? Con vehículos buenos. He tenido, gracias a Dios, y la gloria sea para Él, he tenido y todavía tengo buenos vehículos. Y la persona que me recibió con toda mi falta, con toda mi carencia, y creyó en mí, también le compré una jipeta nueva, que fue mi esposa. Le compré su jipeta porque cuando yo me quedaba, a mí me daba vergüenza de mucha gente, pero ella me demostró un corazón tan humilde y sincero, que se reía conmigo, que me recibía. A veces yo iba a visitarla y tenía mi grasita hasta detrás de la oreja, porque antes de llegar tenía que pasarle la mano al carro. Y ella creyó en mí, aunque yo no presentaba muchas cosas, porque habían jóvenes que tenían mejores cualidades que yo. Pero ella dijo, no, este flaco orejú con el carro dañado, a este que le voy a hacer caso. Y eso a mí de verdad me ministró, y todavía hoy yo le agradezco a ella por eso. Y hace, no sé, creo que fue en el 2019, yo le compré una jipeta y estaba buscando, ella tenía que comprar un vehículo, y dije yo, pero voy a comprarle esta, que ella. Dije, no, le voy a comprar esta, porque esa es la que ella merece. Y me esforcé, gracias a Dios ya no debe un chele, pero Dios es bueno. Mis hermanos, los milagros los vemos en el desierto. En el desierto vemos cómo Dios obra en nuestra vida. Yo recuerdo que yo salía a trabajar en mi carrito. Yo sabía que no tenía combustible y yo sabía que me iba a quedar. Yo lo sabía porque, imagínate, yo iba aquí a la bomba y le decía, yo pagaba para que me le echen al vehículo lo que estaba en la manguera. ¿Algunos conocen ese concepto? Lo que está en la manguera quiere decir que él no le va a dar el botón para que los números corran. Más bien lo que va a hacer es lo que le quedó al último que echó, que queda en la manguera, él va a abrir la llave y lo va a echar. Eso, qué sé yo, 15 pesos, 10 pesos de gas. Imagínese usted. Entonces, yo sabiendo que me iba a quedar en el camino, hacía eso porque yo decía, yo tengo que trabajar. Y yo estaba esperando el lugar donde me voy a quedar para ver qué iba a hacer, porque tampoco tenía dinero. Y recuerdo que en una ocasión terminé de trabajar de noche y llegó el momento y yo, Jehová, aquí me quedé. Tú sabes que no tengo dinero. Tú sabes que este carro prende cuando quiere. Tú sabes que tengo que pagar mi universidad, tengo que pagar mi casa porque vivía solo. Vivo solo desde los, ¿qué edad, mami? 18 años. Desde los 17 años vivo solo, estudiaba, trabajaba, ayudaba a mi mamá. Una cosa que me propuse fue, antes de comprar mi casa, fue hacerle la casa de mi mamá. O mejor dicho, antes de casarme, y lo logramos.
me enlié muchísimo. Estaba en cicla por 7 años, pero yo dije, no me voy a casar hasta que no le construya una casa a mi mamá. Y gracias a Dios lo logramos. Y ese día que me quedé en el carro, hermano Francis, hágame seña. Ya, ¿me lo pasamos? Bueno, vamos a terminar. Ese día que me quedé en el carro, mi hermano, el carro estaba ahí y yo dije, yo no tengo nada, no tengo cómo, nada. Me sentía extremadamente mal, pero confiado. Porque yo veía que siempre que me quedaba por combustible o por cualquier cosa, Dios se aparecía de cualquier lugar, diferente. Hermano, a veces hasta quien yo menos esperaba que iba a llegar a ayudarme, se aparecía. Gente que sin conocerme me daban hasta dinero. Mira, toma. Y ese día yo me sentía mal porque yo, Señor, ¿por qué tú me tienes así tanto tiempo? Porque yo veía la mano de Dios, así como la vemos en el desierto. Pero tenía como que estar a la expectativa de lo que va a pasar. Y yo, así con los ojos rojos, quizás casi llorando, le dije, Dios mío, yo quiero amanecer en mi casa hoy. Y me agarré del tanque y clamando a Dios, mis hermanos, miren, quizá usted no lo va a creer y tiene toda su razón. Pero ese tanque yo lo había volteado de todas maneras, lo había hecho porque era de gas. Y cuando yo le hice esa oración al tanque, yo sentí como que en mi mano, como que hubo un calambre. No sé si fue que me dio corriente el carro, pero yo sentí algo. Y cuando yo prendí el vehículo, yo estaba por allá, por la Jacobo Macluta, por allá, que era imposible llegar a tu casa, aquí a La Palma. Yo vivía en la Bonaire. Era imposible llegar hasta ahí. Hermano, después que yo le oré, yo me senté en el vehículo, le di a prender y llegué a la Bonaire, a donde yo vivía, y al otro día trabajé y cobraba coincidencialmente cobraba ese día. Cuando cobro, yo pensé que el vehículo iba a seguir así. Yo dije, bueno, porque en realidad estaba vacío. Cuando cobro, el vehículo me jala justamente llegando a la bomba de gas que está aquí. ¿Sabes lo que le jala? Es como que se quiere apagar, como lo que falta fuerza. Los hombres conocen más esos conceptos. Y llegó ahí y yo dije, oye, pero qué maravilloso es Dios. Qué bueno es Dios. En nuestras necesidades, en nuestras pruebas, cómo Él se glorifica. Y Él no nos da abundancia. En el desierto Él no nos da abundancia. En el desierto Él nos da lo que necesitamos. Mira, una de las cosas que a mí me apasiona es cuando yo veo que la Biblia dice que el calzado del pueblo de Israel en el desierto creció con ellos. Ellos no tenían para hacer calzado, pero mientras ellos caminaban 40 años, hermano, sus zapatos, sus calzados iban creciendo con ellos, la ropa iba creciendo con ellos. Y son cosas triviales, son cosas pequeñas que ustedes no la ven muchas veces. Nosotros no la vemos, cosas pequeñas que tus hijos no se enferman en el desierto. Cosas sencillas como que de repente llega un cuervo, como pasaba contigo, Leo, que llegaban los cuervos y te traían alimento. Son cosas triviales que no la vemos, pero que están ahí. Dios es consciente de los detalles, de nuestras necesidades. Por eso Él quiere que le glorifiquemos aún en el desierto. Y aunque la debilidad de nuestra, que son representadas por Amalek, se presenta en el desierto, Dios quiere que la destruyamos. Porque muchas veces Dios te permite ir al desierto es para que esa debilidad que hay en ti, que tú sabes cuál es, la dejes en el sedazo, la dejes en ese proceso. Y Dios fue muy severo con Saúl. Cuando llegó el momento de destruir a Amalek, que Saúl se resistió y dejó al rey vivo. Dejó el rey, dejó las posesiones importantes. Dios fue severo y le quitó el trono. Pero por él dejar esas debilidades, que también era el rey de Amalek, lo dejó vivo, se llamaba Agat, si no me equivoco. Por él dejarlo vivo, ¿saben quién mató a Saúl cuando tuvo la guerra con los filisteos? Un amalecita. Saúl se tira contra su espada, queda vivo y va pasando un amalecita y le dice, mira, te mira de matarme, y el amalecita coge su espada y lo mata. Entonces coge la corona y se la lleva a David. Y cuando se la lleva a David, hermano, por eso es que David tenía un corazón conforme al de Dios. David pudo decir, pero mira, bien, me trajo la corona del rey. Pero ¿quién se la trajo? Y David estaba escuchándolo, porque la amalecita le estaba diciendo todo lo que pasó. Estaban en la guerra, los filisteos tiraron flechas, una flecha le cayó a Saúl por coincidencia, y mientras estaba, él no quería caer en manos de los filisteos y trató de matarse él mismo. Pero esa debilidad que él no venció en su momento, pasó por ahí justamente un amalecista extranjero de Israel y lo mató.
Y cuando le lleva la corona a David, David está escuchando el relato y le dice a David, ¿y tú de dónde eres? Dice él, yo soy amalecita, extranjero que vivo. Amalecita, córtenle la cabeza, porque no tuvo respeto contra el ungido de Jehová. Y ahí mismo murió, porque David sabía que su bendición no podía provenir de Amalek, no podía provenir del pecado. Y en los momentos de dificultad, hermano, yo he recibido ofertas para deshonrar el nombre de Dios. Cosas que yo sé que no le agradan a Dios, que yo recibiéndola salgo de apuro. Y en esos momentos de debilidad el enemigo te va a traer ofertas. Pero tu bendición no viene de Amalek. Tu bendición viene de Dios. Amén. Hermano, hay muchas cosas que decirle, hay muchas cosas que hablar, pero tenemos el tiempo limitado. Lo que sí quiero decirle es que confiemos en Dios. Me siento honrado por mi iglesia, por estar aquí, por tratar de edificarlo a ustedes con las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Sé que ha sido un proceso o una serie, mejor dicho, de mucha bendición, porque aprendieron de las experiencias de cada uno de nosotros. Pero todas esas experiencias lo que hacen es que validan y confirman el propósito de Dios en su iglesia, que es bendecirnos, que es ponernos en alto. Por eso lo que le puedo decir a cualquiera de ustedes, que si están en un desierto, puedan confiar en Dios. Yo no sé cuál es su Honda Accord, no sé cuál es su desierto, pero lo que sí estoy seguro, que Dios se va a glorificar siempre en cada uno de nuestra vida. Él está quieto. Él nos dice, está quieto y conocer que yo soy Jehová. Amén. Quiero agradecerle y quisiera que, bueno, no sé si lo tienen previsto, Leo, orar por los hermanos que predicamos. No sé si perfecto. Porque yo creo que si nosotros fuimos antorcha, fuimos lumbrera para ustedes y están mirando que nosotros hemos sido ejemplos, hemos pasado por diferentes procesos y estamos aquí para la gloria de Dios, es porque Dios quiere hacer lo mismo en cada uno de ustedes. Así que el Señor ha sido bueno. Gracias por la oportunidad y entrego el micrófono a la persona que continúa.